Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! Señoras y señores, debo confesar un grave error. En un tormento que me cuesta comprender, he dejado que mis deseos inconfesables arruinen mi matrimonio anteriormente feliz. Mi corazón, arrastrado por pasiones culpables, ha sucumbido a la tentación. ¿Cómo he podido desviarme así? Todo se ha derrumbado tan rápidamente, sumergiendo mi alma en una vergüenza abismal. Frente al espejo, ya no consigo cruzar mi propia mirada. Un acto tan reprobable, tan despreciable, que la idea misma de perdón me parece un horizonte inalcanzable. En un momento de desvarío imperdonable, he traicionado a mi esposo con su propio amigo. Aquí estoy, consumida por el remordimiento, prisionera de mis propios pecados. Queridos oyentes, me llamo Anita, una creadora de moda de 30 años. Desde mis 16 años, las telas y los colores han sido mis compañeras fieles, aunque mi verdadera iniciación comenzó en la sombra de mi madre, quien era una costurera de renombre. Han pasado 10 años desde que abracé esta vocación con profesionalismo. Estoy unida en los lazos sagrados del matrimonio a Derek, un médico de 32 años. Habitamos en Rochester, en el estado de Nueva York. 5 años de vida en común han sellado nuestro amor, un amor que ha germinado durante nuestros años universitarios y que desde entonces no ha dejado de crecer. A diferencia de las ideas recibidas, mi corazón no se ha dejado seducir por la opulencia de Derek. Algunos podrían juzgarlo físicamente ordinario, de estatura más modesta que la media, pero esas trivialidades me importan poco. Lo que realmente me ha conquistado es la generosidad de su alma, una cualidad de una rareza invaluable. Con una convicción inquebrantable puedo afirmar que Derek me ama con un amor más profundo que el que se tiene a sí mismo. Listo para hacer lo que sea para asegurar mi felicidad, no escatima esfuerzos para satisfacer mis más mínimos deseos. Sin embargo, nuestro idilio ha sido puesto a prueba cuando Derek fue trasladado a una ciudad vecina, hace 6 meses. Su invitación a unirme a él allí se encontró con mi negativa. Mi trabajo como creadora de moda servía de fachada a mis verdaderas reticencias. Derek, en su altruismo, eligió servir a una ONG en una región lejana por 2 años. La mera idea de reiniciar mi vida en un lugar aislado me resultaba insoportable. A pesar de mis excusas profesionales, percibía la decepción en su mirada. Prometió venir a verme una vez al mes, una promesa que siempre ha cumplido. La distancia ha cavado un abismo en nuestro matrimonio. La comunicación se volvió esporádica, a pesar de los esfuerzos de Derek por mantener el vínculo, llamándonos 3 veces al día, asegurándose de nuestras videollamadas diarias. Su ausencia prolongada dejó un vacío en mi existencia. Derek, más que un esposo, era mi cómplice, mi mejor amigo. Su ausencia ha dejado un vacío insoportable. Un día, mientras regresaba de la tienda, un coche se detuvo bruscamente a mi lado. El hombre al volante, con un rostro vagamente familiar, resultó ser Nathan, un amigo de Derek y uno de sus testigos en nuestra boda. Después de un breve intercambio sobre Derek, se ofreció a volver a llevarme a casa, ya que mi propio coche estaba en reparación. Inicialmente reticente, finalmente cedí a la insistencia de Nathan para volver a casa. El trayecto resultó sorprendentemente agradable y sin darme cuenta, ya estábamos frente a mi puerta. Nathan se ofreció a ayudarme con mis compras y lo dejé entrar. Me asistió en la organización y se le ofreció una taza de café. Nathan, de belleza deslumbrante y compañía muy placentera, podría confundirse fácilmente con un modelo. Su presencia me cautivó tanto que lo invité a quedarse más tiempo. Terminamos compartiendo una copa de vino y viendo una película, pero mi memoria flaquea sobre el resto de los acontecimientos. El shock fue inmenso cuando desperté al día siguiente encontrando a Nathan extendido en mi cama conyugal. La confusión me invadió, no recordaba nada. Resultó que había cometido lo irreparable con el amigo de mi marido. Nathan, sorprendentemente sereno, intentaba minimizar la situación, afirmando que no era la primera vez que sucedía algo así. Luchaba contra la culpa y la confusión. Nathan insistía en preparar el desayuno, a pesar de mi deseo de que se fuera. La resaca me impedía reaccionar como hubiera querido.
La traición que había cometido pesaba pesadamente en mi conciencia. Derek, cuyo pasado estaba marcado por traiciones, siempre me había confiado su miedo a ser engañado por su dinero. Había prometido ser diferente. Derek tenía dudas sobre mi amor, sin poder creer que pudiera ser amado por él mismo y no por su riqueza. Con el tiempo logré ganarme su confianza, mostrándole que la belleza de una persona reside mucho más allá de su apariencia. Es con una amarga desilusión que hoy constato haber roto esa confianza tan arduamente adquirida. La cuestión de convencer a Derek de mi desliz me atormentaba. Temía que me percibiera como a su ex, la angustia me corroía ante la idea de haberlo traicionado. Mientras me perdía en mis pensamientos, Nathan reapareció con una bandeja de comida en la mano. A pesar de mi ira, no podía pedirle que se fuera. Me consolaba asegurando que todo iba a estar bien. Mi relación con Nathan, aunque reconozco su inmoralidad, continuó. Incapaz de resistir, dejé que Nathan se instalara en mi casa. Derek, ocupado con su trabajo, ya no podía venir a verme tan a menudo, pero se aseguraba de mantener nuestra comunicación diaria. Cada vez que Derek llamaba, Nathan se disculpaba por adelantado para que pudiera hablar con mi marido sin despertar sospechas. Un día, Derek me llamó para anunciarme una sorpresa. Pensando en un paquete habitual, no me esperaba lo que iba a seguir. A su pedido de abrir la puerta, me precipité, pero nada me había preparado para el shock de verlo en persona. Quedé paralizada, tuvo que tocarme para devolverme a la realidad. Podía sentir en el aire una tensión palpable. Derek, frente a mi falta de entusiasmo, me interrogó sobre mi tristeza. La trampa se cerraba, y debía actuar rápidamente. Mi mente buscaba febrilmente una mentira plausible. Descarté la idea de pretender estar enferma, ya que Derek, en su profesión de médico, habría visto fácilmente a través de mi juego. En un impulso desesperado, le anuncié que sufría de calambres menstruales, sabiendo que siempre era atento con respecto a mis dolores. Su solicitud me envolvió y en ese instante de confusión, perdí de vista el caos en el que me había sumergido. La continuación de los eventos me tomó por sorpresa. Derek, subiendo al piso para cambiarse, descubrió las pertenencias de Nathan. Desde la ropa hasta la ropa interior, todo estaba allí. La furia de Derek era palpable en sus palabras. Desearía que la tierra se abriera para tragármelo, presintiendo la posible finalización de todo lo que habíamos construido. Hubiera querido confesar mi culpa, pero el miedo a que Derek nunca me perdonara me retenía. Cuando me interrogó sobre los objetos en su armario, le mentí, alegando que pertenecían a mi hermano, que había venido a la ciudad por trabajo. Derek, escéptico, se preguntó por la razón de mi silencio al respecto, a pesar de nuestras comunicaciones diarias. Tartamudeé que se me había salido de la mente. Preguntó sobre la presencia de las cosas de mi hermano en su armario, y en ese instante supe que no se tragaba mis mentiras. Podía leer en sus ojos que no creía en mis explicaciones. Las lágrimas me subieron a los ojos, y en un impulso de desesperación, le acusé de no confiar en mí. Mi propia vergüenza me invadía, y no podía creer a qué profundidad me había rebajado. Derek, con una bondad que me atravesaba el corazón, secó mis lágrimas y se disculpó sin volver jamás al tema. Tomada de pánico, escapé para avisar a Nathan de que no regresara, ya que Derek había vuelto. Me sentí aliviada de que Nathan no estuviera allí durante la llegada de Derek. Durante la estancia de este último fingía alegría, pero la culpa me consumía. Derek me recordaba constantemente las razones por las que me había unido a él, rechazando otras propuestas para estar a su lado. Fue en ese momento que tomé plena conciencia de la magnitud de mis acciones. Derek era el hombre que había hecho todo por mí, que se había opuesto a su propia familia por nuestro amor, el que siempre había respondido a mis necesidades y defendido mi honor frente a las acusaciones de avaricia. ¿Cómo pude aceptar traicionar a tal hombre con su amigo? La fatiga moral me abrumaba. Derek sentía que algo no iba bien y me interpelaba incesantemente, pero no tenía ni la fuerza ni el valor para confesarle la verdad. El miedo a las consecuencias me paralizaba. Estaba abrumada por la culpa de haberlo traicionado. ¿Cómo explicarle que fue la soledad la que me empujó hacia los brazos de su amigo? Asumo toda la responsabilidad de mis actos, pero sé que nada de esto habría sucedido si Derek no hubiera sido trasladado. Derek comenzaba a sospechar de mí, incluso revisando las imágenes de nuestra cámara de videovigilancia.
Afortunadamente había sido lo suficientemente prudente como para desactivarla cada vez que Nathan estaba allí. Derek vigilaba cada uno de mis movimientos, llegando a inspeccionar mi teléfono, pero había borrado todas mis llamadas y mensajes, despertando aún más sus sospechas. Tengo la impresión de que Derek buscaba pruebas antes de poder confrontar la situación. Su agitación se acentuó cuando mi hermano, que había inventado para cubrir mis mentiras, nunca apareció. Me hundí aún más en la mentira, explicándole que mi hermano había tenido que irse precipitadamente por trabajo antes de que regresara Derek. Derek entonces me anunció su intención de renunciar para abrir su propia clínica, con el fin de cesar sus constantes viajes y poder formar una familia. Derek y yo soñábamos con tener hijos, pero la naturaleza de su trabajo voluntario con la ONG se lo impedía. Habíamos planeado tenerlos una vez que su situación estuviera estabilizada. Estaba dividida entre la alegría de poder finalmente formar una familia y la tristeza por mi vínculo con Nathan. ¿Cómo podría Derek aún desear tener hijos conmigo, sabiendo lo que había hecho? Sabía que el hombre con quien me había casado no perdonaba fácilmente. Nunca había perdonado a ninguna de sus excompañeras por sus traiciones. Derek se preparaba para renunciar oficialmente y decidí que era momento de poner fin a mi relación con Nathan. Había planeado encontrarme con él frente a mi casa, pero me di cuenta de que algunas de sus cosas todavía estaban en mi hogar. Así que llamé a Nathan para romper, diciéndole que todo había terminado y que no podía volver a verlo. Exigió saber por qué, pero le respondí que no era asunto suyo. Nathan comenzó a empacar sus cosas, viendo que mi decisión era firme. Me lanzó mientras se iba, que algún día lamentaría mis actos y que volvería a buscarlo suplicando. Su comentario me dejó con un sentimiento de vacío e incertidumbre sobre el futuro. Frente a Nathan, le aseguré que el día en que lamentara mis acciones nunca llegaría. Mientras intercambiábamos aún algunas palabras, mi teléfono sonó. Mi corazón se aceleró al descubrir que era Derek. Le hice una señal a Nathan para que me dejara sola y atendí. Derek, después de compartir la noticia de su renuncia, inició una conversación cálida. Absorbida por este intercambio, olvidé la presencia de Nathan. Fue entonces cuando irrumpió anunciando ruidosamente y con ira que había terminado de recoger sus cosas. Me invadió un terror, temiendo que Derek hubiera escuchado. Mi miedo se convirtió en realidad cuando Derek preguntó por la presencia de Nathan. ¿Cómo había reconocido su voz? Derek, con su memoria infalible para las voces y los rostros, me había descubierto. Reiteró su pregunta y ante mi asombro fui incapaz de responder. La verdad de mi traición parecía inevitable. Derek, con una lucidez desgarradora, declaró saber que estaba mintiendo sobre la ropa en su armario y que su desconfianza se había intensificado al descubrir que había desactivado la cámara de vigilancia. Había adivinado mi infidelidad, pero ignoraba que era con su amigo. En ese momento de verdad, mi mente estaba vacía, incapaz de concebir una mentira que me salvara. En un momento de desesperación total, ya no podía contener mis lágrimas. Derek, con una firmeza glacial, me ordenó que abandonara nuestro hogar antes de su regreso. Incapaz de comprender la magnitud del desastre, me sentía como si todo mi universo se estuviera desmoronando a mi alrededor. ¿A dónde iría? Regresar a casa de mis padres no era una opción viable. Desesperada, decidí esperar a Derek, esperando ingenuamente que pudiera perdonarme, comprendiendo que era la soledad la que me había empujado a los brazos de su amigo. Pero estaba equivocada. A su regreso, Derek estaba en una ira que nunca antes había visto. Ni siquiera podía mirarme sin estallar en furia. Me preguntó con una voz temblorosa de ira, ¿qué hacía aún en nuestra casa?, amenazando con llamar a la policía por intrusión. Mis súplicas caían en oídos sordos. Exigió que me fuera solo con lo que había traído hace 5 años, sin dejar nada de lo que él me había ofrecido, ni siquiera pantuflas o horquillas. De rodillas le supliqué que me perdonara, que nos diera una segunda oportunidad, pero él era inamovible. Seguía sordo a mis llamados, decidido a que me fuera. Estaba devastada, sabiendo que no podía llamar a nadie para abogar a mi favor sin revelar todo. ¿Quién podría entender mi acto? Incluso mis amigos, que me envidiaban por ser la esposa de un hombre tan amoroso, tan generoso, no podrían captar la magnitud de mi error. Cuando comprendí la implacabilidad de Derek, recogí algunas de mis cosas, sin saber que era la última vez que pisaba el suelo de nuestra casa conyugal.
Me refugié en mi tienda de moda, esperando aún poder arreglar las cosas con Derek. Tuve que cerrar temporalmente la tienda y despedir a mis empleados. Perdida en mis pensamientos, buscaba desesperadamente una solución para traer de vuelta a mi esposo a mi vida. La manera en que mi vida cambió de la noche a la mañana sigue siendo para mí un misterio absoluto. ¿Cómo pude pasar de una existencia lujosa en una mansión a refugiarme en mi propia tienda? Todo sucedió tan rápido que parecía irreal, como una pesadilla de la que deseaba despertar. Después de varios días llorando en mi tienda, fui despertada por una llamada de nuestro abogado. Su anuncio fue el golpe más duro que jamás hubiera recibido. Me traía los papeles del divorcio. Incrédula, me negué a firmar. Intenté comunicarme con Derek, pero descubrí que había bloqueado mi número. Decidida a verlo, me preparaba para salir cuando un grupo de personas entró en la tienda, presentados por el abogado como los nuevos propietarios. Estupefacta, tuve que reunir mis últimas fuerzas para mantenerme en pie. Derek había vendido mi tienda y donado las ganancias a una obra benéfica. La realidad de mi situación, ahora despojada de todo, me golpeó de lleno. La pérdida de mi tienda simbolizaba la desaparición de todo lo que había construido y amado. Incrédula y abatida, era incapaz de creer que Derek hubiera podido hacer algo tan radical. Ciertamente él había financiado la apertura de la tienda después de nuestro matrimonio, pero era el fruto de mi trabajo arduo lo que la había hecho un éxito. El dolor de ver mi esfuerzo así aniquilado era insoportable. Aunque su nombre figuraba en los documentos de propiedad, jamás habría imaginado que él llegaría a vender la tienda. Los nuevos propietarios me dieron 24 horas para abandonar el lugar, un plazo que consideré generoso, ingenuamente convencida de que podría convencer a Derek de cambiar de opinión. Salí de la tienda, decidida a regresar a casa, pero me esperaba otro duro golpe. Derek había vendido nuestra casa. Me encontraba sin derechos, sin acceso, completamente excluida. Confrontada con la realidad de que Derek me había dejado deliberadamente sin nada, mis intentos de contactarlo fueron en vano. Resignada, firmé los papeles del divorcio y decidí reconstruir mi vida, pero incluso ese simple paso hacia adelante se vio obstaculizado. Al intentar alojarme en un hotel, mi tarjeta fue rechazada. Derek había vaciado nuestra cuenta conjunta, una cuenta que yo misma había sugerido para tener acceso fácil a sus recursos financieros. La humillación que experimenté ese día en la recepción del hotel fue sin precedentes. Tuve que irme precipitadamente para evitar un escándalo. Aquí estoy, ahora sin hogar, divorciada y sin un centavo, incapaz de aspirar a una pensión alimentaria antes de la finalización del divorcio. Fue en ese momento cuando tomé conciencia de la magnitud de mi caída. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Después de haber destruido mi vida con mis propias manos, sin esperanza y sin refugio, traté de contactar a Nathan. Finalmente respondió después de varias llamadas. Cuando le propuse encontrarnos para hablar, me dijo que estaba ocupado y que no tenía tiempo para mí. Le confié mi desasosiego, mi falta de techo, mi urgencia por encontrar un lugar donde alojarme. Su respuesta fue glaciar: no estaba en la ciudad y además, su novia estaba en su casa. Nathan me confesó que tenía una nueva pareja y me aconsejó que rehiciera mi vida. Me reveló con una crueldad despreocupada, que solo buscaba divertirse conmigo, que nada era serio entre nosotros. Me contó cómo había conocido a Derek en un bar y cómo, a medida que avanzaba su conversación sobre mujeres y la infidelidad, Derek había alabado mi fidelidad. Nathan había decidido entonces poner a prueba la veracidad de las afirmaciones de Derek, una trampa en la que caí sin desconfianza. Escuchando a Nathan, tomé conciencia de mi ingenuidad, de mi vulnerabilidad. Me sentía mancillada, avergonzada de haberme dejado engañar por sus maniobras. A pesar de todos mis esfuerzos, no conseguía perdonarme mi error. La ira contra mí misma me sumió en una profunda depresión. Ni siquiera podía contactar a Derek para disculparme y tratar de reparar el dolor que había causado. En un último respiro de resiliencia, decidí reconstruir lo que quedaba de mi vida. Regresé a casa de mis padres en Chicago, buscando refugio y consuelo en mi madre. Allí, comencé un largo proceso para reunir los fragmentos dispersos de mi existencia, con la esperanza de encontrar un camino hacia la redención y un nuevo comienzo. La noticia de mi infidelidad se propagó por toda la ciudad con una rapidez fulminante, transformando mi vida en un abismo de desesperación.
Imaginen, hace apenas unos meses, era como una reina en un palacio, y hoy, aquí estoy de vuelta en un pequeño pueblo, dependiente de mis padres para la más mínima necesidad. Mi existencia ha tomado un aire de película de terror desde mi aventura con el amigo de mi marido. El deseo, esta tentación fatal, no valía la pena, y nunca lo valdrá. El precio que he pagado es demasiado alto por lo que he perdido. Me arrepiento amargamente, pero ya es demasiado tarde para volver atrás. Si tan solo nunca hubiera salido a hacer las compras ese día fatídico, si tan solo nunca hubiera cruzado el camino de Nathan, si tan solo no hubiera caído en la trampa de sus manipulaciones. Así he destruido mi matrimonio, mi vida. Esta es mi historia, una advertencia para todos: mantengámonos fieles a nuestras parejas y nunca mordamos la mano que nos alimenta. Es una lección que todos parecen conocer, excepto yo. Gracias por escuchar.